buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría, en nombre de este equipo, la Mesa 7, agradecer la oportunidad a la Asociación Filosófica de México por permitirnos estar aquí compartiendo nuestras reflexiones sobre el papel del personalismo como una filosofía que propone la posibilidad de recobrar las dimensiones más propias del ser humano. Agradecemos a todas y todos los que nos acompañan esta tarde. También quisiera extender nuestro agradecimiento a la doctora Lourdes Cabrera por la confianza y el impulso que siempre brinda a sus estudiantes como nosotros, ¿no? Que en este momento estamos cursando el doctorado de filosofía en la Universidad Anáhuac, y asimismo agradecer a la Universidad Anáhuac por la apertura que brinda para que participemos y nos enriquezcamos, no solo profesionalmente, sino como personas y líderes de acción positiva. Nos llena de optimismo este camino por el que hemos avanzado durante algunos años, porque consideramos que el personalismo como filosofía abre la oportunidad para construir comunidad a través del diálogo y del encuentro, lo cual consideramos necesario frente a la fragmentación y a la segregación que es evidente en nuestra sociedad debido a la incomprensión real que existe de la persona. Este es el motivo por el cual le pusimos a nuestra mesa como título Diálogo personalista frente a la fragmentación y posibilitante de comunidades de encuentro. Pues me gustaría presentar a nuestro primer ponente, el doctor Luis Gerardo Montoya. Él es médico general por la Universidad Anáhuac con una especialidad en bioética. Cursó sus estudios en la maestría de filosofía en la Universidad Anáhuac y obtuvo mención honorífica. Su ponencia versará sobre la persona como relación, encuentro y comunidad, desde el pensamiento de Alfonso López Quintás. Luis, te doy la palabra. Gracias, Lili. Bueno, entonces voy a comenzar. Como bien dice mi compañera Lili, mi ponencia se titula La persona como relación, encuentro y comunidad. Y bueno, en este trabajo lo que proponemos es reflexionar la comprensión del hombre como relación, encuentro y comunidad. Y para esto voy a comenzar por desarrollar los presupuestos metafísicos en los que se sustenta la teoría vital de López Quintás, ya que la comprensión de la realidad como una estructura sistemática constelacional, que es la forma en que Quintás la entiende, esto nos permite desarrollar la estructura tripartita de la persona que plantea Burgos para hacer patente el modo dialógico de realidad que ostenta en concordancia con la propia respectividad de lo real, lo que también permite dar cuenta de la concepción que presenta Monnier de la comunidad como una persona de personas. Ahora, hay que tomar como punto de partida que la estructura de lo real se conoce por mediación de la expresividad que resulta de la integración que hay en cada realidad. La expresividad es la manifestación de cada realidad ante el hombre que se encuentra inmerso en la realidad por obra de su inteligencia sentiente, la que además le permite tomar la debida distancia de perspectiva para encargarse de los estímulos como realidades. Cada realidad está integrada por dos modos de espacio-temporalidad, la objetual y la ambital. La dimensión objetual es la dimensión mensurable, asible, posible objeto de verificación y control, mientras que la ambital ostenta un modo superior de espacio-temporalidad que otorga sentido a lo concreto en virtud de su correlativo poder expresivo y envolvente. Que cada realidad se muestre inherentemente relacional permite que ésta se capte como una instancia poderosa, posibilitante, estructural, sistemática, relacional y respectiva. La respectividad de la realidad hace notar que está estructurada por una constelación de notas autosuficientes que se vinculan en virtud de una unidad de coherencia primaria y se interfieren en orden a la constitución, lo que le da dinamicidad porque opera a partir de la situación y en este sentido deviene en el orden temporal e histórico, volviéndose cada vez más compleja, más real o más de suyo en función de su dinamicidad respectiva e interactiva. A partir de este movimiento actualizante de las cosas reales en respectividad, se constituyen los modos de ser dotados de una talidad peculiar. Talidad se refiere a modos estables de tal ser, así como el sentido para el hombre.
siendo así que la realidad, por ser constitutivamente respectiva y temporal, se presenta se presenta como mundo para el hombre y se configura dinámicamente en una constelación jerarquizada de modos de ser, dentro de la cual los niveles inferiores soportan a los superiores que respectivamente perfeccionan a los inferiores por vía de interacción constelacional sistemática. A partir de esta concepción de la realidad se muestra el carácter real de las realidades ambitales, tales como las artísticas, personales, comunitarias, etc. Con base en lo anterior, podemos ver que todo ámbito surge cuando entre dos realidades constituidas se establece un complejo de relaciones abiertas a un horizonte de posibilidad, dentro de los límites que marca la propia respectividad que hay entre las vertientes de realidad en juego, fundando así un ámbito o un campo de encuentro, un conjunto estructural sistemático que, por su dinamicidad y apertura interna, permite la interferencia con diversas realidades. Todo complejo estructural es un modo de unidad estructural que deriva de la dinamicidad de la realidad en respectividad, y por ser un modo tal de ser, puede fundar ámbitos de diversa índole. En este sentido, el hombre ostenta mayor unidad interna que el resto de las realidades, porque puede enfrentarse con las cosas como realidades, además de asumir su realidad como propia. Por lo tanto, puede ofrecer una gran gama de posibilidades afectivas, intelectuales, espirituales o éticas, fundar toda serie de ámbitos y lograr establecer relaciones creativas o de encuentro con las realidades del entorno para desarrollar cabalmente su personalidad. López Quintas da varios ejemplos para ayudar a ilustrar estos principios. Y uno que me parece muy representativo es el de la obra de teatro como realidad ambital. Entonces, la obra de teatro es una realidad ambital y de esta comprensión de la realidad como estructura sistemática constelacional, podemos ver que los elementos que la integran a la obra de teatro pues son desde los actores, los diálogos, el vestuario, el escenario, la iluminación, son muchos elementos. Entonces, la obra de teatro como realidad va a surgir a partir de la interferencia de estos elementos. Y esta la va a constituir como una estructura sistemática. Y la interferencia de estos elementos la va a abrir a interferirse a otro tipo de ámbitos. Entonces, podemos ver que a partir de esta comprensión, la obra de teatro como tal, a partir de la interferencia de sus elementos, se constituye, ¿no? A partir de la interferencia de estos elementos, la obra de teatro se hace real y por su dinamicidad se hace más de suyo o más real, ¿no? Y la realidad ambital, porque ostenta un modo superior de espacio-temporal, lo que hace es integrar los elementos objetivos que hay debajo de ella o de menor rango jerárquico y les da sentido que se revela a través de las realidades objetivas. Entonces, en este sentido, lo interesante de la postura de López Quintas es que nos permite dar cuenta de este tipo de realidades ambitales que ostentan un modo superior de espacio-temporalidad, que podemos dar cuenta de ellas a partir del tiempo y el espacio. No sé si me explico. Y esto, además, por ejemplo, las otras realidades que se interfieren, que son más de carácter superior, como las dimensiones del ser humano, ya sea dimensiones éticas, de amor, estéticas, etcétera, también se hacen patentes a partir de esta dinamicidad. Bueno, con la comprensión de la estructura constelacional de la realidad y de la realidad ambital de la persona, podemos explicitar su estructura. Burgos se ha abocado a la tarea de sistematizar el personalismo y entre los elementos que desarrolla se encuentra la estructura del ser personal, de la que distingue tres niveles integrados de perfección: cuerpo, psique y espíritu. Podemos decir que, por la unidad del ser personal y la respectividad que le es inherente, que cada dimensión depende de las otras, se encuentra presente en ellas y se manifiesta por medio de ellas. Para desarrollar lo anterior, hay que tomar como punto de partida el yo como elemento de la dimensión espiritual. Se podría decir que el yo es el resultado integrado de la confluencia de las vertientes de realidad inherentes a la persona, internas como externas, y por ello hace referencia a su raíz ontológica e identidad personal como ser singular en el mundo. Por la unidad del ser personal,
El yo no es una estructura autónoma, sino la dimensión por la cual la persona toma conciencia de sí por mediación del cuerpo. El yo cuenta con dos propiedades básicas, la autoconciencia como conciencia de sí y la autoposesión que expresa que la persona sea dueña de sí y, por lo tanto, independiente y autónoma. La autoposesión se traduce en autodominio en un sentido psicológico y estructural. En función de estas, la libertad tiene dos dimensiones. La primera se entiende como la capacidad que tiene la persona de autodeterminarse por la respectividad que tienen sus acciones respecto de sí, manifestando el carácter autorreferencial de las mismas. La segunda se entiende como la independencia de las determinaciones de los objetos, lo que le permite ejercer su libertad como la capacidad de elegir libremente ciertos bienes y valores. El bien es captado por la inteligencia que, en vinculación con la arquitectura afectiva de la persona, se presenta como valor. Por su parte, la inteligencia otorga la capacidad de la persona para salir de sí y acceder al mundo para poseerlo de modo inmaterial, así como la capacidad de reflexividad. La dimensión espiritual se hace patente en las otras, de modo que la dimensión afectiva goza de una expresión corporal que se traduce en sentimientos como fenómenos psíquicos y sensaciones como fenómenos físicos. Una actividad psíquica que se expresa como pasiones, emociones y sentimientos, y una espiritual que permite tener experiencias de alto talante frente a los valores u otras realidades de carácter superior. Por último, el cuerpo es la mediación psicofísica por medio de la cual la persona entra en relación con el cosmos y que, en respectividad con sus otras dimensiones, tendrá un componente sensible, afectivo y espiritual. Por el modo integral en que está estructurada la persona, su inserción en el mundo es plena, de modo que todas sus dimensiones forman un ámbito de instalación en lo real. Por lo tanto, los diferentes elementos que estructuran una realidad se encuentran presentes en su trato con el mundo. Y aquí lo que me gustaría rescatar de esta sección, pues es igual, a partir de esta comprensión de la realidad, podemos ver cómo las diferentes dimensiones de la persona se interfieren entre sí y se perfeccionan. Y lo que permiten, está la integración que hay entre ellas, el grado de perfección que logran, y además por el tipo de dimensiones que son, ¿no? Afectiva, intelectual, bueno, más bien espiritual, corporal, afectiva y psíquica. Estas se integran y le permiten a la persona instalarse en la realidad de modo pleno. Y por eso puede relacionarse con los diferentes estratos de la realidad, el nivel objetual, el nivel ambiental, el nivel de los valores y el nivel de la trascendencia. Bueno, siendo conscientes del modo integral en que está estructurada la realidad ambiental de la persona, se puede esclarecer su carácter dialógico. Esta, por ser un yo libre e inteligente, puede tomar distancia frente a cualquier realidad, incluso de sí misma, para anteponerla frente a sí. No obstante, su capacidad de inmersión en la realidad la insta a notar que esta anteposición debe ir en concordancia con el carácter relacional de la misma, puesto que le revela que su ser se desenvuelve desde dos centros respectivos, el yo y los ámbitos. Aquí cabe mencionar que los ámbitos incluyen las realidades estéticas, éticas, también incluye al tú y todo este tipo de realidades. Por la respectividad intrínseca y extrínseca de la que goza la persona consigo y con la realidad, se puede notar que se halla esencialmente en diálogo y, por consiguiente, su vida está orientada a ser compartida. En este sentido, es necesario que, en la realización de la persona por vía de inmersión en la realidad, mantenga la fidelidad de la estructura constelacional de los elementos en juego, con el fin de que pueda captar la expresividad y poder envolvente de cada realidad, para que, en una actitud de colaboración creativa por vía de encuentro, asuma como formas de pensar, sentir y actuar las posibilidades que ofrecen los diversos ámbitos. Se nota cómo en el trato activo receptivo del hombre con el mundo, el ámbito manifiesta cierta capacidad de iniciativa al ser fuente de posibilidades, mismas que regresan al hombre en el modo de una experiencia que se traduce en encuentro cuando se establece un tipo de relación en que ambas realidades son capaces de donar y recibir posibilidades. De esta forma, el encuentro es un tipo de relación determinada por el nosotros, en la que se supera toda relación de oposición para fundar una de enriquecimiento mutuo, pero abierta al entramado de relaciones en las que ambas realidades se hallan inmersas. En cuanto tal, se muestra como el tipo de relación que se manifiesta la estructura constelacional de la realidad por vía de la persona.
Ya que la persona es un ser libre e inteligente, es importante añadir que el encuentro tiene como condición de posibilidad que ésta se eleve a nivel de los valores para asumirlos como virtudes, ya que estos son la instancia que encausa la actividad del espíritu. Para ampliar este último punto, hemos de recordar que la realidad se va complicando y perfeccionando en un orden jerárquico por su propia actualización al dar de sí misma en respectividad, siendo así que cada realidad ambiental tendrá una mayor capacidad de unificación en función de la gama de elementos que se interfieran dentro del conjunto estructural. Por ello, los valores, como principios de realidad, fungen como vehículo al ser realizados entre la realidad personal y la trama de realidades de su entorno, por su capacidad de permitir, volver transparentes y consolidar dialógicamente los ámbitos que se relacionan en el encuentro. El carácter dialógico del hombre pone de relieve su dimensión moral, ya que, como sujeto consciente, inteligente y libre que está en realidad, debe autodeterminarse mediante sus actos de tal modo que dé una forma precisa a su personalidad, mediante la adquisición de ciertas propiedades por vía de encuentro. Como hemos visto, el encuentro solo puede lograrse cuando dos realidades se relacionan de modo abierto al donar y recibir posibilidades que incrementen su estatuto ontológico. Estas realidades deben ser valiosas y lo son en virtud de su correlativo poder para promocionar los diferentes modos de ser. Por ello, no toda realidad está en condición de lograr esta pretensión, lo que determina que el carácter moral del hombre consiste en apropiarse de propiedades adecuadas para no solo tener propiedades naturales. De modo respectivo, la moral será cuestión de realización humana, y en tanto que somos constitutivamente relacionales, también debe serlo en el ámbito comunitario. En esta sección solo resaltar que igual por el carácter relacional de la realidad, la persona, al darse cuenta de que él es una realidad y que está en la realidad, debe respetar en su relación con las diversas realidades y aparte en su dimensión completa, que es objetual y ambiental, además la trascendente y el nivel de los valores, debe relacionarse de tal modo que sea fiel a esta estructura de lo real. Y esto es lo que está expresando la relación de encuentro. Por eso son tan importantes los valores, porque permiten que la relación no se quede en el nivel objetual que se caracteriza por una relación de control, subordinación, dominio, y cuando se lleva al extremo puede llevar a la destrucción de la otra realidad. Ahora, por el nivel de realidad que ostenta la persona, solo puede lograr su realización de modo integral al crear y sostener relaciones con otras personas. Por su riqueza, la relación creativa entre un yo con un tú da lugar a las vertientes de realidad más entrañables, con una gran capacidad de iluminar y promocionar la vida dentro de un amplio horizonte, por la densidad del entramado de relaciones que pueden estructurar. Cuando, merced a la labor coordinada y colaboradora entre varias personas, se forjan relaciones de verdadera intimidad entre ellas, a la par que las vertientes más elevadas de la realidad se van tornando palpables, asibles. Por medio de las estructuras que fundamentan una civilización, el mundo va adquiriendo rostro humano en la comunidad. La civilización hace referencia a la dimensión arquitectónica que vertebra una comunidad, mientras que ésta funge como su espíritu. En tanto que ambas estructuras son dos dimensiones respectivas que nacen de la actividad creadora entre seres personales, estas se inhieren por las ideas, principios, valores, etcétera, que motiven su actividad. De esta manera, en palabras de Munier, una civilización que esté estructurada de tal modo que su fin sea permitir que cada persona pueda vivir como tal, al brindar los medios y condiciones adecuadas para que alcance el máximo de iniciativa, responsabilidad y vida espiritual, será llamada una civilización personalista. Mientras que la comunidad personalista como persona de personas es aquella cuya unidad resulta de la realización de cada una de las personas que la constituye. Es un auténtico lugar de encuentro en respectividad, ya que se constituye y perfecciona a partir de su propia dinamicidad interna. Dinamicidad que resulta de la actividad de seres personales, a la par que respeta la realización singular de cada realidad personal. De este modo, la comunidad no existe sin la persona y viceversa. Ambas realidades participan de una mutua co-creación en la que donan y reciben posibilidades, permitiendo que el hombre viva plenamente y que la comunidad sea el horizonte próximo de sentido y valores que se abre a la realidad completa. Por el grado de perfección que entraña,
a lograr la armonía paradójica entre un estado de plenitud que puede ser todavía más pleno, una imagen de eternidad en constante dinamismo, en conjunto con la independencia y complementación de lo singular y general, Munier considera prudente concebirla como un mito director, que ha de guiar la puesta en acción de toda realidad personal en su dimensión comunitaria. Con base en lo anterior, se presenta un esbozo de la respectividad que existe entre las diferentes estructuraciones jerárquicas, que van siendo resultado de la dinamicidad de la realidad. Al mantener la fidelidad a la estructura de lo real en nuestro acercamiento a ella en cuanto tal, y a cada realidad en tanto real, se le hace justicia a cada una en cuanto tal instancia integrada, así como a las realidades que salva y eleva como unidad estructural. Tal suficiencia con la que opera lo real permite entender el carácter dialógico y comunitario de la persona, puesto que, en virtud de su estructura corpórea, afectiva y espiritual, puede establecer una relación integral con las realidades por vía de encuentro que va en concordancia con esta cualidad de la realidad para fundar la comunidad como un modo peculiar de relación que puede entenderse como un encuentro de encuentros. Y bueno, espero que con esta ponencia haya podido representar el modo en cómo el carácter relacional de la realidad permite entender la relación, por qué el hombre está en relación interna, ¿no?, consigo, y por qué la forma que está estructurado le permite una relación plena con la realidad para poder desarrollarse. Y cómo, siendo fiel a esta estructura relacional de la realidad, podemos dar cuenta también de cada tipo de ámbito en su propia modo de ser particular. Por ejemplo, en la comunidad queda claro que se respetan los principios metafísicos que establece Quintas, pero como la relación de encuentro no niega a las realidades que salva, ¿no? La relación de encuentro está caracterizada o determinada por el nosotros y respeta a cada realidad, ¿no?, al yo y al tú. La comunidad, en este sentido, va a ser aquella cuya unidad resulte de la realización de cada persona singular que hay en ella. Y por supuesto que esta realización es igual junto con los otros. Y bueno, entonces, pues muchas gracias por su atención. Pues ahora sigue Martín. Gracias. Muchas gracias, Luis, qué interesante presentación. Ahorita voy a dar paso a nuestro segundo ponente, que es Martín Ponciano Sosa. Martín es licenciado en Economía por la UNAM, ha contribuido en investigaciones en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, cuenta con licenciatura en Ingeniería Industrial, además de una maestría en Economía Internacional por el IEPCI. Por la Universidad Claustro de Sor Juana cuenta con la maestría de estudios psicoanalíticos, además de haber realizado diversos cursos en economía, psicoanálisis y filosofía. Actualmente Martín es miembro del Instituto de Formación Armando Suárez del Círculo Psicoanalítico Mexicano. Ha cursado diplomados en el ITAM, IPN y UAM. Tiene un diplomado de filosofía contemporánea por la Universidad Iberoamericana y otra maestría en filosofía por la Universidad Anáhuac, en donde se encuentra cursando su doctorado. Su ponencia versará sobre la antropología personalista de Burgos, del pensamiento a la praxis como posibilidad para el encuentro entre comunidades posmodernas. Adelante, Martín, es larguísimo. Te felicito, un gusto presentarte. Gracias, Lili. Gracias, te agradezco la presentación y también agradezco mucho a la doctora Lourdes Cabrera por esta oportunidad, así como a la misma Universidad Anáhuac y a la Asociación Filosófica Mexicana, ¿no? Como ya lo dijiste, Lili, efectivamente el título de mi ponencia es La antropología personalista de Burgos, el pensamiento a la praxis como posibilidad para el encuentro entre comunidades posmodernas. Lo tengo estructurado en 4 partes. Ahorita voy a ir mencionando cada una de ellas. La primera es la parte de la introducción, en donde voy a explicar un poco el tema
que voy a ir exponiendo, más la idea del por qué el título de la ponencia. Ok, los filósofos personalistas no conciben su filosofía como un mero ejercicio académico y abstracto, sino que buscan la transformación de la sociedad. Por eso yo sigo dos líneas básicas de investigación. La primera es considerar al personalismo antropológico de Juan Manuel Burgos como un camino que puede posibilitar el encuentro entre grupos que de alguna manera se conforman en la comunidad. Es decir, que las ideologías de los distintos grupos sean incluyentes y en comunión, sobre todo en esta época donde predominan diferentes ideales vistos desde una concepción no solo moderna, sino posmoderna. Y la segunda idea versa sobre la manera implícita que ya lleva el personalismo de verlo con una intencionalidad más allá de lo que vienen siendo las concepciones de modernidad. Además del diálogo, presenta oportunidades para una exposición dentro de la modernidad. Esto nos abre el campo no solamente desde el ámbito filosófico, sino que nos abre una visión desde el ámbito de lo social. Tendríamos entonces que preguntarnos si con la multiplicidad de las imágenes que tenemos del mundo, no nos estamos perdiendo del sentido de la realidad. Esto porque de alguna manera nos damos cuenta que se van formando grupos que son fracciones, no tanto grupos que forman el contexto de una unidad en lo social. Ahora bien, estos grupos de alguna manera sostienen posturas muy como un microcosmos, como unos microrelatos, y estos se van de alguna manera viviendo como si ellos mismos fueran una totalidad. Ahorita vamos a ir viendo el por qué sí o el por qué no. Por lo tanto, vamos a partir desde el personalismo de Burgos para pensar desde ese pensamiento filosófico de Burgos hacia una praxis como persona. Esta misma posibilidad se encuentra implícita en una posmodernidad. Es muy interesante cómo lo va planteando Burgos, porque él nos dice y nos señala aspectos para que nosotros podamos entender esta perspectiva primero, como a partir de la pregunta, ¿quién es la persona? Burgos desarrolla una interesante propuesta y él la llama giro personalista. Esta propuesta de él se encuentra precisamente en un texto del doctor Juan Manuel Burgos llamado El giro personalista. ¿Qué hace ahí? ¿Qué se plantea? Unas cuestiones muy interesantes. Es el pasar de la pregunta, ¿qué es la persona?, a la pregunta, ¿qué es el hombre? Y podríamos inclusive preguntarnos más bien entonces, ¿quién es la persona? Sabemos que las concepciones son abstractas desde el orden metafísico aristotélico tomista. No son tan fáciles de poder exponer en una realidad tan moderna. No quiero decir que sea imposible, no lo estoy planteando así, pero sí un poco complicado y difícil. Por eso el doctor Burgos recurre a otro tipo de filosofía que va permitiendo dilucidarlo de otro modo. Aún así toma conceptos muy metafísicos, como lo son el acto de ser, la esencia y la participación con las demás personas. Algunos otros personalistas, por ejemplo, como Julián Marías, en su texto Antropología Metafísica, la estructura empírica de la vida humana, nos plantea que la persona se puede ver como una estructura analítica, pero a la vez que la vemos como estructura analítica, también puede ser sumada una estructura empírica. Esto nos va a permitir de alguna manera ver a la persona en unidad, no separada desde su forma estructural. Por lo tanto, este es el pensamiento que de alguna manera, y por eso lo retomé, es el que se va concentrando en la mayoría de las filosofías personalistas. Manuel Burgos expone algunas concepciones, como lo dije, ontológicas, pero para ello es necesario ir revisando algunas ideas epistemológicas, sobre todo con respecto a las personas y a las comunidades. Conocerlas y saber de ellas es la clave para el encuentro. Ahora bien, Burgos considera al ser humano
como unidad personal y a la persona como prioridad sobre la relación con los demás. La segunda parte de esta ponencia versa sobre las premisas precisamente que tiene el personalismo del ser persona. Hay que pensar a la persona desde el ser humano. El ser humano se da en la experiencia, se da en la persona misma. Esta constituye de una manera 3 niveles principales: el espíritu, la psique y el cuerpo. Es una unidad personal de un ser espiritual que está constituido por una forma de subsistencia e independencia de su ser. Los hombres tenemos un mundo interior, es decir, tenemos un yo, tenemos una conciencia y tenemos autoconciencia. Por ello es que somos un quién singular. Es por eso que somos un alguien irrepetible. Para el personalismo, la persona es vista como el paso de la conciencia siendo conocimiento, siendo pensamiento, a un paso hacia la conciencia como vivencia, es decir, como una praxis. Recordemos que para Aristóteles, la persona se expresa en un acto desde 3 estructuras clásicas: la praxis como una acción moral, la poiesis entendida como un hacer o producir, y la contemplación. Esta última es como una actividad propia del intelecto. El personalismo de alguna manera está unificando la praxis y la poiesis. En otras palabras, es como un acto de crear, un acto de transformar dentro de la realidad de la persona misma. Burgos argumenta que en la praxis la realidad parte desde la objetividad. Esta parte como un acto realizado, es decir, ya hecho. Sin embargo, desde la subjetividad parte desde la acción real, es decir, desde el acto puesto en la subjetividad de la persona. De alguna manera, estamos viendo que en esta modernidad, incluso lo notamos como una estructura, como una forma estructural de la persona. Sabemos bien que la subjetividad forma parte de eso y de alguna manera eso es lo que concibe dentro de sus actos en esta modernidad. Y no solamente como una postura meramente de subjetividad, sino también de un hecho que debe de ser considerado como un hecho antropológico, que nos permita encontrar la precisión dentro de una dimensión real de la persona humana y diferenciarlo un poco con lo que conocemos tradicionalmente como subjetivismo, porque este está más dentro de la teoría de la epistemología. Debemos entonces considerar a la persona con su afectividad, con su subjetividad, una persona que esté en libertad, pero una libertad vista como autodeterminación, es decir, una persona desde su yo, desde su quién, para que esto permita entender a la persona y pueda haber una trascendencia hacia lo comunitario, en una relación con el tú, es decir, en una relación de interpersonalidad, una relación interpersonal hacia lo comunitario. La persona que experimenta el mundo exterior se experimenta de alguna manera a sí misma. Entendemos aquí el concepto de experiencia como la clave epistemológica de Wojtyła que da comienzo a su antropología. Esto está en el texto de Karol Wojtyła, Persona y Acción. Pero no nada más está puesto como una antropología, también permite al ser expresarse y exponerse al mundo exterior. Es decir, podemos tener una experiencia externa. Ya podemos ir así, sacando aquí alguna especie de premisa, pensando que la vida de la persona fuera de la comunidad, pues quizás no tenga sentido. La tercera parte versa sobre la dialéctica persona y comunidad. Una vez que ya expuse las ideas y pensamientos del ser persona para lo que es el personalismo, podemos proponer una dialéctica persona-comunidad. Pero aquí hago un paréntesis, no me refiero a la dialéctica hegeliana, esa de tesis, síntesis y antítesis. Me refiero más bien a la idea de dialéctica desde Heráclito. En la realidad somos seres interpersonales que constituyen relaciones. Y aquí voy a citar
a Julián Marías, perdón, a Juan Manuel Burgos, o en su personalismo ontológico moderno, con la idea de qué es la persona. Él nos dice, la persona se constituye en la relación con los otros. De alguna manera se comienza desde la familia, cierro la cita. Sin embargo, es la persona humana la que se adentra a la sociedad en tanto primero es un individuo. Es una sociedad a la que se parte, pero se parte desde la concepción más inferior y debería de ser un poco a la inversa, es decir, que la comunidad en general esté por encima de repente de algunas posturas individualistas o incluso a veces fragmentadas. En el proceso de socialización, nos dice en su texto de antropología, una guía para la existencia, nos dice el doctor Burgos, que ese proceso es en sí un proceso que se va dilucidando en diferentes modelos, se va expresando en diferentes modelos dentro de la misma estructura social. ¿Cuáles son? El primero es el comunismo. Para él, el comunismo está dando primacía a la comunidad por encima del individuo. Pone otra, el individualismo. El individualismo está por encima, está dando prioridad al individuo. Es como si el individuo estuviera al servicio de sí mismo. Podríamos pensarlo, ¿no? De alguna manera, si no, esta postura nos está llevando a una idea más narcisista de la persona. Es cuando entonces surge la propuesta personalista, con propuestas más elocuentes dentro de la primacía de lo social en la persona y el deber de solidaridad por parte de la misma persona. La persona entonces realiza el proceso de interiorización y aprendizaje de los elementos socioculturales que de alguna manera logra adaptarse en él para un encuentro social. Pero nosotros proponemos también la idea de que el personalismo va un poco más allá, nos permite tener otra concepción un poco más allá de esta idea. Por cierto, esta idea es muy conocida hoy en la modernidad y nos damos cuenta que funciona casi como un imperativo categórico, ¿no? Ok, para esto va a ser necesario hacer una pequeña distinción de lo que es sociedad y comunidad. Para ello me voy a sostener en el filósofo Emmanuel Mounier. Para Mounier, la sociedad es un grupo de personas donde no existe propiamente una auténtica personalización. Es decir, es como si no hubiera persona o personalismo dentro de esa concepción. Y lo vincula precisamente con las relaciones sociales. Ahora, nos define la comunidad como un lazo de amor logrado por las relaciones interpersonales como un yo y un tú. Al final de cuentas, ese yo y tú forman un nosotros. Para Maritain, el fin de la sociedad no es el bien individual, ni la acumulación de bienes materiales individuales, sino que es el fin de la sociedad una realidad dentro de lo comunitario. Por eso podemos entender al personalismo comunitario, como él nos lo define, como la determinación del conjunto de relaciones que configuran primero la relación de la persona hacia la sociedad. Para Burgos, la persona es un sujeto social y comunitario. Y esto es muy interesante. Él dice que su primacía ontológica está contrapesada por su deber de solidaridad. En la cuarta parte, que ya viene siendo la última, la titulo Un camino para el encuentro en esta posmodernidad. Entendemos aquí el concepto de posmodernidad como una advertencia al cambio de época. Es como un movimiento social y filosófico que plantea concepciones de una nueva serie de paradigmas. Estos paradigmas se van a presentar en la praxis de la persona dentro y fuera de la comunidad. Y aquí podríamos preguntarnos si esa praxis que no está puesta en la comunidad sí se pudiera considerar praxis. En otras palabras, la posmodernidad es quizá una herencia del idealismo. Lo voy a explicar un poco por qué. Es porque es una asociación de ideas con un nuevo pensamiento de la realidad. Así también con una nueva forma
en que los seres humanos se están organizando y se relacionan entre sí. El personalismo, por ser precisamente contemporáneo, aborda la modernidad desde la subjetividad. ¿Pero cómo la aborda? La aborda desde el carácter narrativo de la persona, la aborda desde la autodeterminación, desde la afectividad, desde la objetividad y desde la conciencia, así como del yo. Creemos y pensamos que estos conceptos y estos elementos pueden llevarnos a un diálogo con esta nueva posmodernidad, por ser precisamente también la gestación de nuevas ideas, sobre todo pensando desde la fragmentación del individuo. No visto como una persona en su relación con la comunidad o en la sociedad, porque nosotros estamos entendiendo de alguna manera la postura que se presenta hoy y hay que tenerla muy presente. Sabemos también que en esta posmodernidad aparecen ideas fragmentadas. Pensemos si acaso este concepto de fragmentación, y es algo muy interesante que plantea el doctor Burgos en su texto La vida y la experiencia o la salida del laberinto, porque lo que plantea como fragmentación y lo pone como una cuestión lógica es porque precisamente en esta posmodernidad los diferentes saberes son los que de repente constituyen una problemática de relación. Cada grupo, cada persona va teniendo su saber y su conocimiento y de repente nos perdemos de ese diálogo socrático de entrar en una concordancia y cada quien comienza a plantear su conocimiento desde su lugar, desde su grupo y desde su postura. En esta actualidad también encontramos ideas como la razón débil, el perspectivismo, el relativismo de la verdad, los microrrelatos. Parece que ya no hay un metarrelato que vaya unificando y adecuando los pensamientos de la persona hacia los grupos. Por cierto, y esta es una idea muy clara, así lo estamos viviendo hoy. De alguna manera notamos que se van constituyendo grupos como movimientos sociales cuyos objetivos tratan de impugnar y cuestionar las formas y estructuras sociales vigentes. Pero también hay que escuchar porque proponen modelos alternativos a las mismas, así como unas nuevas ideas y formas de relación que hay que ir cuestionando y hay que entrar en un diálogo con ellos. Notamos que en esta época la característica de los problemas sociales hasta cierto punto están dentro de las instituciones y los grupos que de alguna manera no están cumpliendo su función, sino que parece que no hay continuidad y regulación dentro de esos grupos. Es lo que va causando también diferentes problemáticas. Entonces debemos interrogarnos si quizá el papel de la formación de grupos sea para eludir una angustia que está surgiendo en esta posmodernidad, así como para sostener la función de ideales individuales y algunas veces, como ya lo dije, hasta narcisistas. Por eso argumentamos que desde el personalismo es la persona la que debe entrar en comunión, es decir, que esté bien estructurada como persona y que entendiendo ella misma como persona puede entrar en comunión en lo social. Esa comunión debe ser una dimensión de alguna manera social de la persona. En otras palabras, la persona debe darse a los demás. Solo así la persona también se está dando a sí misma. El hombre se encuentra a sí mismo subordinado a su grupo como movimiento social y algunas veces incluso alienado a ese grupo, perdiendo a veces incluso ciertas partes de su identidad y, por qué no decirlo, hasta de su propio ser. Por esto, el grupo de alguna manera debe proteger al hombre, a ese hombre que le pertenece y a ese hombre que de alguna manera no está separado de la comunidad. Es decir, debe existir un encuentro entre persona, grupo y comunidad. En otras palabras, estoy proponiendo algo así como la idea de una comunión tripartita. Una idea porque nosotros nos vamos dando cuenta que el paso del ser persona no va directo a la comunidad, sino que pasa primero por los filtros de integración de grupos. Lo vemos
muy claramente, primero se pasa por de la familia, luego con diferentes instituciones, llámese escuelas. No es directo. El bien común no es individual o grupal. Grupos se forman como fracciones de la sociedad y en ellos recaen los síntomas que de alguna manera están atravesando sus ideales. Por eso es importante la episteme del ser persona y su existencia, así como lo argumenta el personalismo. Entender esas libertades que se expresan en lo público deberían de ser consideradas como libertades desde una autodeterminación, así como los derechos de algunos grupos que se están privilegiando con sus ideales individualistas. Pensemos si es posible, como dice Burgos, una experiencia integral. Esa idea de un nuevo filosofar frente a las posturas reductivas o abstractas. Esto nos abre la posibilidad de un encuentro entre las comunidades. ¿Por qué? Porque es una función que de alguna manera permite un método personalista que unifica los elementos tanto subjetivo de la experiencia del yo como el elemento objetivo de la experiencia humana de la persona, que son dos cosas distintas. En la imagen, de alguna manera, se ve la integración del intelecto y de la sensibilidad. Es una especie de unidad cognoscente y responsable de la dimensión de la experiencia. Podemos entonces nosotros preguntarnos si a modo de que esto nos permita interpretar, conocer, comprender y dialogar con la persona que conforma esos grupos. Por ende, el grupo mismo va a tener un diálogo de apertura hacia los demás. La experiencia integral conforma de alguna manera grupos con unos objetivos que a veces están distantes de la comunidad. Por eso es necesaria esa experiencia. Por encima, inclusive a veces, de bienes que están con intereses muy marcados. Sabemos que el mundo subjetivo y el mundo objetivo son distintos, pero la realidad de la experiencia humana no se dan separados, sino que se presentan de alguna manera simultáneos. Recordemos lo que dice Boitila y Burgos. El comprender significa transformar la experiencia de la vida en conocimiento explícito, es decir, que este comprender sea analizable, transmitible y comunicable. Además del diálogo, el personalismo propone dos caminos. El primero es el análisis objetivo y subjetivo de la persona, y el segundo es el análisis fenomenológico de cada acto humano. Es decir, entender y comprender esas dos vertientes puede posibilitar una unificación de diferentes subjetividades dispersas para que se vaya a contribuir al bien de la comunidad. Alguna vez también lo dijo el filósofo Lyotard, y lo dijo en su texto, La condición posmoderna. La clave para explicar la existencia es el saber narrativo, es ese saber el que tiene la capacidad de generar sentido. Este sentido permite la aceptación de la diversidad y es capaz de construir un lazo social y un principio de comunidad, que es lo que han estado planteando muchos de los personalistas, incluyendo al doctor Burgos. Gracias, esa es mi exposición y si me lo permiten, voy a dar la palabra a la maestra y profesora de la Anáhuac, mi queridísima amiga Liliana Egidio. Ella es ingeniero industrial con un máster en administración de empresas por la Loyola University. Tiene una maestría en humanidades y una maestría en filosofía, igual las dos por la Universidad de Anáhuac. Ha participado en diferentes diplomados y actualmente también es profesora y compañera del doctorado en filosofía aquí en la Anáhuac. Su trabajo versa sobre el pensamiento de Guardini como posibilitante para recuperar una verdad a través del diálogo. Le doy la palabra a Lili. Gracias. Muchísimas gracias, Martín. Qué interesante todo esto de la fragmentación. Ya tendremos oportunidad ahorita de dialogar los tres. Pues yo
quería con esta presentación de alguna forma rendir un homenaje, un tributo a este gran pensador, profesor, pedagogo, del cual yo tengo mucho agradecimiento. O sea, su obra póstuma, Ética, pues la he ocupado, como se lo he dicho a alguno de mis compañeros, en el doctorado. Guardini está cumpliendo el 1 de octubre, cumplió creo que 53 años de fallecido. Y por eso pensé en preparar una reflexión, ¿no? Un poco para que esta voz no se apague, porque yo creo que tiene un valor relevante, inclusive en nuestras circunstancias, que no creo que sean tan distintas, ¿no? Entonces, yo titulé mi ponencia como El esplendor de la verdad, una posibilidad del diálogo y el encuentro desde el pensamiento de Romano Guardini. Bueno, en esta ponencia me gustaría retomar algunas ideas de Guardini sobre la posibilidad que brinda el vínculo personal y el diálogo para fecundar ámbitos de encuentro en los que quede evidente la riqueza que la realidad puede ofrecerle al hombre. En la obra de Guardini encontramos planteamientos sugerentes para los problemas que enfrentamos hoy en día como sociedad. Pensemos, por ejemplo, en el impacto de la técnica, la relación que hay entre el hombre y la naturaleza, la crisis cultural debido a esta fragmentación social, ¿no? Como bien decía Martín hace unos minutos, el empobrecimiento del lenguaje que debilita las formas de pensamiento, que para mí creo que es de las cosas más graves que nos está pasando hoy en día. Todas estas problemáticas son realidades complejas que a la luz de un pensamiento reduccionista parecieran irreconciliables y debilitan la posibilidad de construirnos en comunidad. En esta ponencia no es mi intención incluir aspectos biográficos de la vida de Guardini, pero sí me gustaría decir que su vida y su pensamiento se caracterizaron por luchar contra la disgregación y el parcelamiento intelectual. Entre guerras mundiales, Guardini vislumbró la necesidad de que surgiera un hombre con una profundidad espiritual, que fuera capaz de relacionarse con la apertura necesaria ante aspectos de la realidad en apariencia contradictorios, para dar respuestas que fueran aún más trascendentes. Consideraba la necesidad que tenemos como sociedad de avanzar hacia una técnica más reflexiva, más humana. El orden de mi exposición, pues son 3 partes, ¿no? En la primera me gustaría hablar sobre algunos detalles de la filosofía de Guardini, de su pensamiento. Filosofía no, diría de la pedagogía, porque él en el fondo es un teólogo y un pedagogo, él no se doctoró en filosofía. En segundo lugar, me gustaría hablar un poco de la antropología que él propone para finalmente hacer referencia al esplendor de la verdad como a esta dimensión resplandeciente, perdón, de la verdad desde su pensamiento, ¿ok? Entonces, la trayectoria intelectual de Guardini se caracteriza principalmente por la capacidad que él tuvo de captar a lo largo de la vida la riqueza que existe en la atención que ofrecen conceptos en apariencia discordantes. Esta forma de razón no se oponía a las ventajas que ofrecía el conocimiento analítico o discursivo, sino al espíritu de abstracción y universalidad metodológica que que se propone desde las épocas modernas. Hoy estamos conscientes de que una de las principales problemáticas que enfrentamos es el desequilibrio que existe entre los conocimientos que ofrecen las ciencias naturales y aquellos relacionados con la comprensión verdadera del espíritu humano. La obra guardiniana justamente destaca en forma precisa la importancia que tiene recobrar la reflexión sobre la dimensión espiritual y la fecundidad que representa el promover una forma de pensamiento orgánica, precisa, estructurada y sustentada desde el ser viviente concreto. El método utilizado por Guardini es la reflexión fenomenológica de matiz dialéctico. Tiene que ver con una comprensión fundamentada por la visión inmediata e indirecta de los estratos profundos de la realidad. Al conocer, señala Guardini, y cito textual, lo que existe actúa sobre mí haciéndose valer en mi interior y es captado con singularidad desde lo propio que posee cada persona.
El conocimiento no puede ser considerado únicamente en su vertiente abstracta, porque la captación de lo que existe y es en sí mismo algo, lo hace una persona determinada, que permanece en sí misma y que durante el proceso de aprehensión relaciona aquello que conoce con su propia experiencia singular. Que surge entre la operación del intelecto y aquello propio en la experiencia de cada persona, sin duda aportará riqueza de la comprensión de la realidad. Para él, y cito nuevamente, una sana objetividad guarda relación con una sana flexibilidad. El resultado de este complejo proceso dialéctico devela el misterio relacional y de sentido que es parte fundamental de toda vida humana. Como bien señala, conocer es ver y entender lo existente en sí mismo, más allá de las ventajas o los prejuicios que pueda tener para mí. Significa un salto a lo abierto, a un ámbito de lo que tiene vigencia en sí mismo, la verdad. Guardini reconocía la importante tarea del personalismo para recuperar categorías antropológicas que posibilitaran el ahondar y ampliar aspectos sobre la forma en que se constituye la realidad de la persona, como por ejemplo el papel de la intuición y del sentimiento. Consideraba que urgía estudiar cada estrato del ser con sus categorías propias, pensar a la persona como una realidad que posee una gran flexibilidad ontológica interna, aliada con una entrañable firmeza de su subsistencia y dotada de una misteriosa capacidad de interrelación dinámica, implicaba reconocer que el fruto puntual de cada esfuerzo de conocimiento debía estar en relación con todo el proceso de conocer que ésta poseía. Si olvidamos la dimensión personal del ser humano, es posible dejar de comprender la trama de relaciones objetivas y subjetivas inherentes a ella. El pensar dialéctico promueve no perder de vista el contemplar al todo desde cualquiera de sus partes. Por ejemplo, en el caso de un encuentro logrado entre dos personas, cada una de ellas muestra un modo de ser substante y permanente, que debe polarizarse entre dos centros, el yo y el tú, en el que se actualiza la dimensión personal y única de cada parte. Guardini entiende que la persona no surge del encuentro, solo se actualiza en él y depende del hecho de que existan otras personas con las que pueda encontrarse. Aquí se trata del hecho ontológico de que por principio la persona no existe a solas. Por eso la idea de que la persona se halla esencialmente en diálogo. Su vida espiritual está orientada a ser compartida y el lenguaje es un elemento clave del encuentro. El pensar y decir con sentido está en relación con el lenguaje. Las palabras deben tener un cierto espacio para moverse y configurar retroactivamente todo el conjunto. El núcleo de la palabra no lo constituye únicamente la expresión, sino la conciencia testificante de una persona. Esta idea promueve que la facultad de pensar es algo más profundo que asentir con la razón. El esplendor de la verdad devela que el misterio que posee la palabra no anula el intelecto, más bien lo obliga a superarse al incluir la posibilidad de compadecer o acompañar con el afecto, admirar e intuir la verdad. Considerar a la persona como una categoría espiritual es una necesidad a profundizar si queremos vivir en verdad. Para comprender un poco a Guardini, lo que Guardini sugiere con el esplendor de la verdad, debemos recordar que su pensamiento guarda relación con la obra medieval de San Buenaventura. Fue una postura que en el siglo XII posibilitó un diálogo fecundo entre teología y filosofía, porque promovía una comprensión distinta del ser, se distanciaba de la sistematización llevada a cabo por la escolástica, porque consideraba que la comprensión del ser contingente e imperfecto solo podía hacerse en relación al ser necesario y perfecto, y que el hombre debía dirigir su voluntad para reconocer lo que es. Realmente no tenía la necesidad de probar a Dios, sino recuperar esa huella divina en él. Por eso Buenaventura proponía la triple vía, ¿no? Meditar, orar y contemplar, ¿no? Ese momento en el cual tú te puedes conocer a ti mismo, ¿no? Desde esas tres dimensiones, ¿no? Entonces, esa es como que la influencia que hay en la obra de Guardini, además de la de San Agustín.
Y bueno, el segundo punto de esta ponencia pues es la antropología que propone Guardini, ¿no? Que es de carácter relacional. Y es la persona la que considera, y cito textual, solidariza al hombre con el mundo, con los hombres y con Dios. Pues ser persona es ser llamado por el Creador a una vida esencialmente de solidaridad. Todo existente trasciende su propio ser, escueta, hace referencia a algo que está por encima o más allá de sí. En la antropología, Guardini desarrolla aquellas realidades que son constitutivas de todo hombre: facultad de conocimiento, libertad, acción, sentimientos, memoria y provisión, y por sobre todo la condición de ser una unidualidad formada por cuerpo y alma. Solamente desde la comprensión de una articulación concreta y compleja de cada una de estas realidades en una figura determinada, piensa que podremos acercarnos a la idea de persona. Las partes entendidas individualmente ocultan el todo único que se forma en la relación, porque la persona es ese tejido que subsiste desde un conjunto de relaciones sin diluirse en ellas. Cuando se le preguntaba a Guardini qué quiere decir persona, él decía, y cito textualmente, no puedo responder: mi cuerpo, mi alma, mi entendimiento, mi voluntad, mi libertad, mi espíritu, nada de ello es todavía persona, sino, por así decirlo, su materia. La persona es el hecho de que todo ello consiste en la forma de pertenencia a sí. Decimos cosa aquello que podemos abarcar, realidades que podemos usar. Otras, como pueden ser un bosque, el mar, nuestro planeta, la persona, no pueden ser consideradas como tal. Su sentido más pleno está más allá de ser una cosa, devela el misterio relacional. Reconocer la posibilidad de una dialéctica típica en el ser personal permite apreciar el florecimiento de la persona en la distensión creativa del encuentro. Encontrarse con la realidad finita, hacer preguntas, responder y desarrollarse en ella es una posibilidad propia de la capacidad creativa del hombre. Lo importante es hacerlo en toda su grandeza y no desde una perspectiva unilateral para poder recuperar esa visión del conjunto. Para Guardini, el conocimiento y su sistematización científica está en directa relación con la articulación del lenguaje. Al despojarlo a su mínima expresión, mermamos la capacidad cognitiva del hombre, porque el lenguaje del ser humano es inseparable de esta, porque está en relación con la realidad concreta y experiencial de cada persona. El lenguaje devela en cierta forma la estructura lógica y la vida espiritual. La formación de la persona se logra a través de él. Nos brinda la posibilidad de relacionarnos con la realidad, inclusive la propia, trascendiendo las distinciones particulares. Reconocer en ellas ese reflejo de lo orgánico permite llevar a cabo un proceso cognitivo más profundo y flexible. En la actualidad es necesario considerar una nueva sensibilidad que integre este pensamiento analítico y sintético en una forma compleja, humanamente integral de intuición. Juan Manuel Burgos, uno de los representantes más importantes del personalismo actual, por ejemplo, exhorta que la palabra experiencia se deslinde de la comprensión que tiene desde las ciencias empíricas y se asuma como la posibilidad real de la persona de comprender, porque experiencia aporta mucho más, y aquí lo cito textual, casi infinitamente más, ya que aporta al todo. La experiencia aporta todo lo real captado en su integridad sensitivo-intelectiva y por tanto aporta en una dimensión superior a la científica, la realidad profunda del mundo y del hombre que deberá ser iluminada, pero que está ahí. Lo vital concreto de la persona tiene relación con la posibilidad de aprender con profundidad aquello concreto, que como clave permite un conocimiento unificador íntimo. Lo profundo es considerado por Guardini, y cito textual, lo ontológicamente denso. De ahí que realidades profundas son aquellas cuya nobleza y libertad ontológica fundan una donación por vía de la presencia. La profundidad es fecunda por ser dialógica. Se da en el plano en el que el espíritu humano se distiende creadoramente y funda ámbitos de comunidad. En el ser personal se vinculan categorías como profundidad, intimidad, presencia, intuición,
las cuales se comprenden más plenamente en contraposición con lo objetivo del conocer. Reconocer esa distancia permite dejar a un lado el conocimiento impersonal y abrirse a una comprensión de que la persona compromete su propio yo en ese proceso. Un conocimiento en el que se considere incluir la posibilidad de mediar entre los contrastes, se dominar por perspectivas parciales. Si se incluyen potencias no intelectuales en el proceso de conocimiento, lejos de implicar una subjetivización, nos abriríamos a la potenciación de la capacidad intuitiva de lo profundo, del reconocimiento de aquello que es irreductible. Y ya la última parte para concluir, que es a la que debo el nombre de mi ponencia, es el esplendor de la verdad, una posibilidad real en el diálogo y el encuentro. Como hemos señalado ya anteriormente, la razón moderna con la fragmentación de saberes y el encumbramiento de las distintas especialidades ha ido alejándose de la comprensión integral de la realidad. En la encíclica Splendor Veritatis de 1993, el Santo Padre Juan Pablo II, ocupando palabras del Evangelio, señala que cada vez, y cito, el hombre es tentado continuamente a apartar su mirada del Dios vivo y dirigirla a los ídolos, cambiando la verdad de Dios por la mentira. De esta manera, su capacidad para conocer la verdad queda ofuscada y debilitada, al igual que su voluntad para someterse a ella. Y así, abandonándose al relativismo y al escepticismo, busca una verdad ilusoria fuera de la verdad misma. Estas palabras del Evangelio, por mucho más antiguas que las de Guardini y que contextualiza el Santo Padre, exhortan a que apartemos la mirada de los ídolos, de las cosas, para volverlas al Dios vivo. Este llamado puede interpretarse como la necesidad de abandonar una mirada superficial de la realidad, en favor de recuperar esa mirada integral y profunda. El pensamiento jerárquico dialéctico es esta capacidad humana que nos pone en relación con esta facultad intelectual plena, nos abre la posibilidad de zafarnos de la inmediatez del acto de conocimiento que se encuentra atada a una operación lógica y nos permite sensibilizarnos a la realidad misteriosa de la existencia, acción que puede elevarnos, como citando a Guardini, por encima de nuestros intereses vitales subjetivos y entender el sentido en sí mismo en su vigencia objetiva. Relacionarnos con lo viviente, integrando las múltiples dimensiones que posee la realidad, permite que nos abramos a captar de forma concreta esa unidad de contrastes que ella posee. Si nos limitamos a aprender lo útil, por supuesto que sí desarrollaremos una forma de conocimiento que nos conducirá a obtener beneficios. Pero si realmente queremos recuperar el esplendor de la verdad, es necesario reconocer la relación del ser con la verdad. Redescubrir en cada acto conocimiento lo orgánico de la vida, su ritmo, su movimiento. Guardini no deja de reconocer, y cito, que las raíces del ver están en el corazón, en una actitud íntima dictada por el núcleo personal del ser humano, respecto a las demás personas y a los demás seres existentes en general. Este amor que no empieza con la ambición, sino con la reverencia, lo cual implica un acercamiento con una distancia pertinente, claro ejemplo de una forma de relación tipo dialéctica. Yo me reconozco y me acerco al otro respetando su sí, sin el imperativo de querer poseer o dominar. El diálogo es una de las formas en las que podemos integrar conocimiento, desarrollarnos, corregirnos e incluso encontrar sentido. Al diálogo también le corresponde un callar, lo cual no implica una negatividad, sino más bien una correspondencia. El callar permite la reflexión de uno mismo, la contemplación, la consideración de un sentimiento e incluso la simple experimentación de la existencia, de la realidad de la vida. El callar también es una oportunidad de conocer desde una genuina admiración de la realidad. El diálogo verdadero es esta posibilidad que se devela en aspectos fundamentales de la vida, el esplendor del ser y sus múltiples matices. Guardini señala que el mundo del ser regresa en cuanto conocido al mundo del lenguaje,
Y el esplendor puede surgir cuando las palabras son vistas como un núcleo de sentido de las cosas. Abrirse a la posibilidad de comprender el sentido, además del significado de lo dicho, es permitirse una comprensión articulada y profunda de los distintos estratos presentes en la realidad. La palabra, entendida como núcleo de sentido, es posibilitante de comunidad, porque surge de la libertad de mujer. A través de ella se devela la dimensión compleja de la experiencia de vivir. Al comprender que la palabra integra momentos expresivos de cada ser concreto, la franqueza, la empatía, el respeto, la delicadeza, la presencia del espíritu, podemos develar, además de un significado, un sentido que debe incluirse como forma de conocimiento de verdad. El encuentro es una apertura de cada yo que no diluye ninguna de las partes, sino que al contrario, las potencia. Y para concluir, Guardini señala, y cito textual, el espíritu humano tiene una especial relación con la verdad, con el bien y con la justicia. Vive porque es capaz de conocer la verdad, querer el bien y hacer lo que es justo. Cuanto más ejercita esa capacidad, más rica y pura será su vida. La persona coincidirá con lo verdadero a la luz de un conocimiento propio de sí, y en la realización de esa verdad alcanzará también su sentido, porque el esplendor de la verdad está realmente en relación a ella misma. Muchísimas gracias. Pues damos por concluidas las 3 ponencias. Quisiera dejar espacio si alguien que nos está acompañando quiere hacer alguna pregunta. Quisiera reconocer o sea, quisiera dejar en evidencia las bondades implícitas que tendría recuperar una antropología adecuada como la que nos propone el personalismo, y demostrar cómo a partir de esta antropología podríamos abordar distintas temáticas relevantes y complejas, ¿no? Como pudieron ver, las 3 ponencias retoman esta posibilidad de diálogo y de encuentro como elemento fundamental y necesario para la propia comprensión y actualización de la persona, además de rescatar su dimensión trascendente. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Podríamos recoger algunas conclusiones de las 3 charlas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ponencia de Luis Gerardo, es una invitación a comprender la realidad como una estructura sistemática, que es constitutivamente relacional y dinámica desde la concepción del carácter intrínsecamente relacional que la realidad plantea, ¿no? Y que también es un fundamento que permite dar cuenta de las realidades ambitales como la persona, la comunidad, y por otro lado la exigencia del modo en que la persona debe relacionarse con esta realidad, ¿no? Especialmente con otras personas, para poder desarrollar su personalidad, y así como el surgimiento a partir de esto de comunidades, ¿no? En el caso de la ponencia de Martín, creo que es importante los cuestionamientos nos hacen, que hace, ¿no? En su ponencia. El tema de esta fragmentación, de los microrrelatos que parecieran irreconciliables, o sea, generar posturas autónomas y reconciliables entre sí. Y quizás lo más interesante es ver este tema de la angustia, ¿no? Creo que ayer o anteayer, en la mesa de la maestra Lourdes, ella hablaba del incremento de la violencia, de los suicidios, y yo creo que sí es importante cuestionarnos, ¿no? O sea, esta angustia que está causando este tipo de situaciones, ¿no? La falta de reconocimiento de esta praxis y poiesis que tenemos los seres humanos para crear una historia, un relato digno. Yo creo que muy interesante lo que el personalismo nos ofrece, ¿no? Los caminos que nos ofrece. No sé si alguno de ustedes nos ayuda, quiere participar.
tal vez ahorita hagan preguntas los quienes nos están viendo, pero pues retomando eso último que dices, pues sí, yo creo que las tres ponencias, pues podemos recuperar varios aspectos de ellas. Para responder a esto que está presentando. En el caso de la mía, lo mencioné brevemente, pero se nota, yo creo que todos coincidimos en que el hecho de no respetar el carácter relacional de la realidad y el modo integral en que están estructuradas todas las realidades ambitales, hace que la realidad se conciba a partir de una mirada que López Quintás llama como miope, ¿no? Que se pierde en lo inmediato. Y esta es la mirada característica de la mirada que resulta de concebir a la realidad a partir del nivel objetual. Entonces, la realidad objetual es aquella que se concibe a partir de los principios lógicos deductivos del sujeto trascendente, por lo que caracteriza, lo que la hace delimitada, ¿no? Es fija, en cierto modo es inmóvil, no se interfiere con las demás realidades, o solo se interfiere dentro de un marco, una estructura de observación y control, ¿no? Un sistema de observación que te permite controlar los resultados y predecir, etcétera. Y entonces, en ese sentido, la relación pues se caracteriza por dominio, control, manipulación y López Quintás dice que cuando la persona se relaciona con las realidades desde aquí, pues cae en lo que él llama la experiencia de vértigo, que es una experiencia, o bueno, sí, sí, experiencia de vértigo, que en lugar de ser creativa y que perfeccione a las dos realidades, lo que hace es utilizarla para, pues, como medio para nuestros propios fines, y de esta también hay varios niveles. El primer nivel pues consiste en en utilizarla burdamente, ¿no? La realidad. Y así va, son 4 niveles también, pero cada uno se caracteriza por una violencia más explícita en el modo que se usa la realidad, y ya el nivel 3 y 4 consisten en la destrucción, y luego el 4 es que es el peor de todos. Bueno, el 3 en la destrucción de la otra realidad, y en el caso del hombre sería como el asesinato, y el 4 consistiría en la profanación de los restos de la persona. Entonces, López Quintás dice que esta vía de vértigo como que de cierto modo fascina al hombre, porque dice que lo promete todo y no exige nada. En cambio, la vía de los valores, pues te exige una formación de tu inteligencia, de tu modo de ser, una formación ética y una transfiguración, para que de esa manera pues puedas respetar el carácter, el modo de ser tal de cada realidad, y se puedan complementar. Y ahorita, pues todas las relaciones de violencia que hay, pues, desde lo que yo desarrollé, pues se podría explicar de esta manera, ¿no? La mirada de la gente se pierde en este nivel, y cuando la realidad es superior o de carácter superior, pues peor es la reducción. El otro se reduce a un nivel infrahumano, porque López Quintás menciona que la persona no puede reducirse nunca por completo a un objeto, a menos que pues pierda la vida, ¿no? Entonces, sino que se reduce más bien a un nivel infrahumano. Y pues desde esa sería como lo que tendría que decir. Martín, ¿te gustaría agregar algo? Sí, pero antes de lo que quiero agregar, creo que hay una pregunta, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué tareas pendientes creen que tiene el personalismo en la cuestión social? Pues si quieres dar tu respuesta, Lili, y ahorita igual yo hago un comentario a la pregunta de Selene Georgina. Yo creo que tareas pendientes, me parece, Selene, que tendrían que guardar relación con una comprensión, o sea, hacer extensiva esta comprensión de la persona, con estas categorías antropológicas que tiene, ¿no? Y no hay solamente un autor personalista, son muchas. El poder recuperar todas estas dimensiones que se proponen,
creo que es algo, como yo bien decía en mi charla, o sea, yo pienso en mi ponencia, yo pienso que el tema del lenguaje, yo creo que lo que no se dice no se piensa. Entonces, si empezamos a promover esta forma distinta de hablar, de mostrar lo que es la persona y hacerlo extensivo a través de la educación, yo creo que es una buena nueva, porque en el fondo es decir, mira, la ilusión vale una forma concreta de ser hombre, vale una forma de la intuición, o sea, son todas categorías personalistas que una vez que las hablamos y las incluimos en nuestros discursos, yo creo que sí, yo creo que ofrecen un montón de posibilidades, ¿no? No sé qué opines, Martín, qué opinas, Luis. Sí, un poco lo que pregunta Selene es ¿qué tareas pendientes hay del personalismo? Yo creo que sí hay muchas, yo creo que hay una gran cantidad de pendientes. El personalismo en realidad ha abarcado muchísimo, no solamente en el ser como persona, sino ese personalismo hacia la comunidad. Bien, recordemos el personalismo comunitario. Sin embargo, sí hay una tarea muy fuerte porque es relativamente una corriente filosófica algo nueva. No, no es una corriente filosófica muy antigua y ahorita precisamente permite que se trabaje desde muchas líneas. Y es esto la problemática que existe en la sociedad. Si la pregunta dice la cuestión de lo social es mucho. Estamos hablando de una palabra quizás muy amplia, ¿no? Lo social, que la violencia, la agresividad, el no encuentro, lo relacional, sí hay mucho que trabajar y yo creo que se está trabajando en ello. Pero sí hay cuestiones que ya van abriendo campo, como esto que expusimos ahorita los tres. Me gustó cómo Lili también fue planteando muy interesantemente la postura del diálogo como una forma de expresión del espíritu. Esto nos va a permitir de alguna manera entender a otros espíritus en lo social y ser de una manera muy diferente, ¿no? Ese era un poquito el comentario que te quería hacer, Lili, con respecto a lo que decías que dice Guardini, de velar un sentido como verdad. Yo creo que sí es muy necesario y también no solamente lo dijo Guardini, lo han dicho muchos otros filósofos como Dilthey. Pero hay filósofos que no aceptan mucho el que el ser que está hablando, que se está expresando, sea considerada una verdad. Entonces sí hay mucho trabajo que hacer y definitivamente pues en eso se está. En eso se está. No sé si quieras Gracias. comentar algo ¿Algo, más. Luis? ¿Te gustaría comentar algo, Luis? Bueno, gracias. Y pues igual, pues añadir algo de la tarea de lo que pregunta Selene. Digamos pues que el personalismo pues sí es una filosofía relativamente nueva, pero ¿no se escucha? Sí. Sí, perdón. Es relativamente nueva en cuanto a filosofía, pero tiene o sea, un punto a favor es que recupera, o sea, tiene una herencia histórica muy amplia y le da, digamos, un nuevo sentido. Y en el sentido, en el aspecto social, en la dimensión social, bueno, habría que ver dos aspectos. Uno, yo creo que en la parte teórica ya tiene como una suficiente como para tener propuestas válidas dentro del ámbito filosófico y que están al nivel de otras filosofías con más historia o más tiempo. Y en el ámbito social, pues sería, y creo que ya, por ejemplo, sería cuestión de esta forma de pensar y de entender la realidad y la forma en que plantea de relacionarnos con la realidad se vaya manifestando o haciendo patente en diferentes instituciones. Y creo que varios personalistas, por ejemplo, López Quintas tiene igual, o no recuerdo, o sea, a lo mejor ustedes se acuerdan, pero tiene igual un instituto que se dedica a educar y a educar a la gente en general.
y así hay varios, ¿no? De hecho, tienen una labor comunitaria bastante fuerte los personalistas. Y en la Sí. Universidad de Anáhuac también se opta por eso. Lili. Tenemos una pregunta, Luis. Aquí nos preguntan, para el personalismo, ¿hay verdades inobjetables? ¿Cuál es la verdad? Así yo rápidamente, o sea, la verdad es un descubrimiento, una develación, no hay tal cosa así como, sino es algo que vamos como construyendo, ¿no? No sé si ustedes pueden complementar esa idea. ¿Podríamos hablar así de una verdad inobjetable en el personalismo? ¿Qué creen? Pues no, yo creo que la pregunta de Oscar López es muy interesante y abre todo un diálogo, ¿no? Porque, ¿qué estamos entendiendo por inobjetable? Sería la primer cuestionamiento. ¿Por qué lo No pregunto? objetiva, Martín, no objetiva de repente. Exacto, si lo vemos como no objetiva, eso podría ser una, una, este, una posibilidad. Y si lo estamos viendo como no objetiva y está hablando de una verdad, pues definitivamente desde ahí no habría una posibilidad. Pero si lo estamos viendo, esa palabra como inobjetable, de este cierto punto, no, es como si tuviéramos un objetivo, no objeto, un objetivo. Y ese inobjetivo puede ser cuestionable, entonces sí hay una apertura. Por eso habría que verlo. Es un debate muy interesante. Habría que ver si se ve como objeto verdadero y tangible, tal vez no. Pero si lo estamos viendo como un objetivo, un objeto puesto en diálogo, pues sí podría haber una verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues no es que exista una verdad como tal, mucho menos quizás una verdad absoluta, ¿no? Sí, Pero yo pensaría como Guardini, ¿no? Encontrar que o sea, entrar en esta dialéctica, ¿no? Y ir como que develando los estratos más profundos de la realidad. Por supuesto, en cosas abarcables podría ser esta captación, pero en realidad es que son mucho más complejas. Yo creo que no sería algo así como tal, una verdad única, ¿no? O una verdad, superficie, o sea, poner la verdad como una definición o algo así, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta de la maestra Lourdes Cabrera. ¿Qué consecuencias, o sea, la persona se constituye únicamente entrando en relación con otras personas? Buber decía, yo me origino en la relación con el tú. ¿Qué consecuencias tiene para la antropología considerar la relacionalidad como punto de partida y no a la racionalidad? O sea, considerar a la relacionalidad como punto de partida y no a la racionalidad. Muy interesante pregunta. A ver, ¿quién quiere, y ahí completamos? Quizás es una buena pregunta para cerrar, ¿no? Porque ya tenemos unos pocos minutos nada más. Luis, ¿quieres hablar? Gracias, Lili. Bueno, por ejemplo, en esta, lo que plantea Buber, ¿no? De yo me origino en la relación con el tú. Creo que había también leído, o sea, es como una distinción en el sentido que hay que hacer una pequeña distinción. Digamos que la persona debe constituirse en relación con el otro, pero ella como realidad es un modo de realidad independiente o sea, no existe gracias al tú. Tiene un modo de realidad sustante, ¿no? Que permanece, necesario, pero por su carácter relacional solamente puede vivir como persona en relación con el otro. Entonces aquí hay que entender que esto no se refiere en un sentido ontológico, porque la persona es en una realidad independiente, sino que se refiere a pues, una dimensión más antropológica, ética, social, comunitaria, se refiere a este punto, ¿no? Y sobre la siguiente pregunta, pues pensaría que pues, la racionalidad se tomó pues, como máxima o como axioma en la modernidad y pues es a lo que deriva es a reducir la capacidad de la razón a solo el método deductivo formal y pues eso ocasiona que se reduzca la realidad en términos de quintas a la realidad objetual. No sé ustedes qué piensan.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Luis. Yo, si quieres, antes de darte la palabra, Martín, y tú ya concluyes, creo que sí tiene consecuencias, porque si partimos de la racionalidad, nos apropiamos. Si partimos de la relacionalidad, nos reconocemos primero personas y en nuestro reconocimiento de personas reconocemos al otro. Entonces no lo podemos poseer, porque no podemos poseer a la persona en el fondo. O sea, la persona es este entramado, ¿no? Entonces, no sé qué piensas, Martín. Sí, hace que recuerde inclusive lo que decía Burgos en su texto de personalismo ontológico moderno, porque efectivamente, ¿no? La persona se ve en la relación, no se ve, si no hay una relación, ¿cómo podemos ver a la persona? La persona se identifica inclusive a sí misma dentro de ese ámbito relacional con la otra persona. Y definitivamente sí habría consecuencias, sino, y las estamos viendo. O sea, de hecho, es una pregunta que, muy interesante y que nuevamente abre mucho debate. Me gustó cómo lo plantea la maestra Lourdes, porque efectivamente las consecuencias podrían ser, son muchísimas. Estamos inclusive hoy concentrados en una racionalidad. No estamos concentrados en la relacionalidad, sino en esa racionalidad. Y si estamos en esa racionalidad, pues las consecuencias las estamos viendo. Si pudiéramos tener una mayor relación, como lo dice Buber, yo me origino en la relación con el tú, pues definitivamente estamos viendo que ante ese tú y ante mi yo puede haber una relación. Pero si se antepone la racionalidad, pues ya lo estamos viendo. Es Y, una imposición de mi discurso sobre el discurso del otro. Y ahí entra inclusive, perdón, ya nada más último, Lili, el asunto del poder, ¿no? correcto. Y hay, a veces no se trata de diálogo, sino a ver quién puede más, quién ejerce la posibilidad de su poder por encima del otro. Gracias, Lili. Correcto, correcto. Sí, la verdad en el personalismo es la persona como única, bien señala la maestra Lourdes, ¿no? Irrepetible, irreductible a mero objeto o cosa no definible. Y es incluso, no sé si recuerdan de la obra de Quintás, o sea, Quintás ni siquiera con un texto ni con una partitura se relaciona de forma racional, o sea, en Quintás hay relacionalidad incluso con las cosas. Por eso él empieza de un ámbito de objetivo y va subiendo, ¿no? En su escala. Bien lo decía Luis hace un momento. Entonces, esa es la forma que, ese es el sentido, yo creo que está en la obra de Guardini también, o sea, el entender en esta teoría de contraste, esta gestalt, que como la llama él, que es entender todo en el conjunto, ¿no? Como el Partenón, o sea, sabemos hoy claramente que el Partenón de Grecia no tiene partes iguales, pero la visión del conjunto es maravillosa y yo creo que así es la persona. Y es maravilloso este tipo de filosofía porque eso es lo que te abre, ¿no? A esta esperanza. Entonces, creo que somos muy afortunados. Y en pensar en esta verdad, ¿no? Como aletheia, como nos decía el maestro Ricardo. Por ahí hay otra pregunta o comentario, Lili, creo. No, yo creo que ya estamos sobre la hora. No sé si quieran decir algo más, cerramos, nos quedan 5 minutos. Además de darle las gracias al staff, que ha estado increíble, que nos ha apoyado y otra vez de nuevo a la Asociación Filosófica de México, mexicana. Gracias, Milton, Itzel, Fernanda. Gracias. Pues yo creo que, pues ya no, o sea, solo iba a decir, pero lo mencionó la maestra Lourdes antes, ¿no? La pregunta que hizo Oscar López de una verdad inobjetable, pues yo lo entendía como que una verdad que fuera como fundamental. Y pues la maestra Lourdes ya nos aportó, ¿no? Nos dijo que la verdad, como el fundamento, digamos, del que parte el personalismo es la persona. Pero pues ya creo que ya no tengo más comentarios. Igual agradecer a los que nos vieron, también a ustedes dos, Martín, Lili, a la maestra Lourdes, al staff que nos apoyó y a la Asociación Filosófica. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Martín, ¿te gustaría cerrar con alguna idea?
Sí, pues más que nada, lo que acabamos de exponer definitivamente deja mucha abertura. Hay muchas ideas todavía por desarrollar. Las preguntas fueron muy interesantes y yo creo que el trabajo que está realizando el personalismo, hay muchas críticas al personalismo, pero es obvio que haya tanta crítica porque es algo muy nuevo. Y qué bueno, bienvenidas las críticas porque las críticas van a permitir o nos hacen ver lugares en donde no hemos trabajado y que tenemos que trabajar. Entonces, las preguntas que ahorita se hicieron están por esa línea, ¿no? ¿Qué consecuencias hay? Y yo creo que es enriquecedor para que uno vaya como con esa consistencia de filósofo personalista, ir dilucidando e ir comprendiendo mayormente estas problemáticas, ¿no? Y nuevamente agradecer tanto a los que nos escucharon como a la profesora Lourdes, a la Universidad de Anáhuac y a la Asociación Filosófica de México. Pues yo creo que sería todo de mi parte, Lili. No sé si tú también quieras hacer algún otro comentario o Luis. Pues yo también agradecer nuevamente, decir que fue un placer trabajar con ustedes dos. Llevamos un mes trabajando en conjunto estas ponencias. Estas ponencias son un esfuerzo de comunidad. Luis, Martín y yo pues nos revisamos nuestras ponencias, tratamos que fueran congruentes, que la temática fuera complementaria. Las críticas que se le pueden hacer al personalismo, como dice Martín, bienvenidas sean, pero yo con el espíritu guardiniano diría que hay que entender el contraste, ¿no? Como complementariedad, ¿no? Y entonces esta complementariedad es la que nos hace superarnos constantemente y es lo que vivimos nosotros día a día en nuestras relaciones y en nuestra relación con la vida, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a nuestros compañeros y amigos que nos siguieron por Facebook. De verdad que lo agradecemos de corazón. Un abrazo muy, muy fuerte. Gracias.